hermanos, muy buenas tardes, ya casi tardes, unos minutitos nada más. Dios bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes, hermanos. Pues vamos a pasar al estudio de este día, de esta tarde. Quiero darle la bienvenida a todos, cada uno de ustedes. Creo que tenemos visitantes, nos da mucho gusto que nos visiten, que estén entre nosotros. Gracias a Dios por que nos visitan y estamos para servirles. Somos la Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. Sean bienvenidos. Y solo para ponerles en contexto, principalmente por quienes nos visitan, hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bienvenido también, bienvenido, nos da gusto. Estamos estudiando el libro de los Hechos de una manera expositiva. Ya llevamos varios meses dedicándole a este estudio. Hoy estamos iniciando el capítulo número 18. Ya vamos avanzados en esto. Y cuando estudiamos nosotros de manera expositiva la palabra de Dios, quiere decir que nos enfocamos en extraer la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiso decir, enseñar en su palabra, en los textos que nosotros estudiamos? Y entonces así hemos venido estudiando todo el libro de los Hechos. Y ya hoy iniciamos el capítulo 18. Cuando nosotros vamos estudiando las partes de la Escritura de esta manera, de manera expositiva, definitivamente hay muchas cosas que el Señor nos va enseñando, que el Señor nos va mostrando, muchos temas que se pueden ir extrayendo. Esa ha sido la razón por la que hemos ido avanzando paso a paso. No tengo bien el dato, pero yo creo que ya llevamos más de un año estudiando el libro de los Hechos. Y sinceramente creo yo, desde mi perspectiva y aún en el testimonio de las personas, hermanos y hermanas con los que he platicado al respecto, creo que ha sido de provecho. Creo que Dios nos ha bendecido mucho en la enseñanza en esto. Abundante enseñanza para la iglesia. Eso definitivamente, abundante enseñanza para la iglesia, pero no solamente para la iglesia. Definitivamente creo que, por ejemplo, el mensaje de la semana pasada fue un mensaje del apóstol Pablo a paganos, totalmente paganos, que desconocían totalmente del Dios vivo y verdadero. Un mensaje evangelístico definitivamente. Evangelístico desde el punto de vista de quien no conoce de Dios o no conoce lo que debe de conocer de Dios, pero también de nosotros, para nosotros los cristianos, cómo debemos nosotros abundar ese tipo de temas definitivamente importantes. Nuestra misión es anunciar la gloria del Dios vivo y verdadero. Esa es nuestra misión en esta tierra, hermanos, anunciar la gloria de Dios. Y aún en todos los temas que nosotros vamos examinando, estudiando, revisando, repasando, por ejemplo, el tema de esta tarde, lo titulé Ayuda y ánimo de Dios para sus siervos. Pareciera ser que en el título el enfoque es los siervos, pero no. Es la gloria de Dios, cómo nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Cómo nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Y todo el capítulo 18 muestra varios aspectos de cómo Dios tiene cuidado de aquellos siervos activos, desgastados, atribulados por su trabajo en la obra del Señor. Y en eso, amados hermanos, la gloria sea para Dios, porque se cumplen las palabras del Señor Jesús cuando dijo: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Y cada día vemos que su palabra y su promesa se cumple. Bien, y en este capítulo 18
de, de esta emocionante e instructiva historia sobre la extensión del reino, sobre la iglesia y su función y la provisión de la gracia del Señor en todo esto. Yo no sé quién de ustedes pudiera opinar algo diferente. Evidentemente, si te apasionan las cosas del Señor y las cosas del reino, pero todo lo que Lucas nos narra a través del libro de los Hechos es emocionante. Instructiva, ya lo decía, mucha instrucción para con la iglesia acerca de la extensión del reino de Dios, acerca de la iglesia, de la vida de la iglesia y de la función de la iglesia, y definitivamente de la provisión de la gracia del Señor en todo esto. Y precisamente hablando de la gracia de Dios, este capítulo 18 inicia la narrativa particular e interesante respecto de situaciones. Lucas se enfoca a narrar situaciones que se empiezan a presentar o se están presentando ya en la vida del apóstol Pablo. Definitivamente hemos insistido en la importancia del estudio profundo, de no hacer una lectura superficial de la palabra de Dios. Si es que queremos ser alimentados y que nuestra alma sea alimentada, el estudio profundo de la palabra de Dios, porque algunos aspectos que le voy a mencionar hoy no están descritos en estos versículos que vamos a leer, no están descritos. Pero hay otras partes de los escritos del apóstol Pablo donde hace referencia a eso. Y en esas cartas él dice cómo se sentía en esos momentos en los que él estaba llegando a esta ciudad. Hay un viaje. La semana pasada vimos al apóstol Pablo. ¿En qué ciudad? ¿En dónde? En Atenas. La semana pasada, capítulo 17, vimos al apóstol Pablo con un espíritu enardecido porque veía a la gente entregada al paganismo y a la adoración de dioses. Y lo vemos hablando con denuedo acerca del Dios no conocido. Para el capítulo 18 vemos y vamos a ver cómo ahora el apóstol Pablo se mueve de la ciudad de Atenas a otra ciudad, a la ciudad de Corinto. Y lo que vamos a ver hoy es ese momento en el que el apóstol llega a la ciudad de Corinto. Pero le decía yo, este capítulo 18 inicia relatando, mostrando la vida de este siervo, del apóstol Pablo. Como ya después estamos, ¿en qué número de viaje estamos ahorita estudiando? De los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿qué número de viaje es este? Es el segundo viaje misionero. Ya estamos en el segundo viaje misionero. Ya son varios años en que el hermano ha estado viajando, ha estado trabajando en diferentes ciudades, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Y al hermano, como lo vamos a ver alguno de sus citas en sus cartas, el hermano aquí se encuentra desgastado. Charles Spurgeon, uno de los predicadores que más hablaban acerca de la gracia del Señor, dijo estas palabras: a buenos hombres se les promete tribulación en este mundo, y los ministros la pueden esperar en mayor proporción que otros, de modo que así pueden aprender a entender el sufrimiento del pueblo del Señor, y que por tanto puedan ser pastores adecuados de un rebaño lastimado. Si alguien le predica, si alguien le llega a predicar a usted que no es creyente, si alguien le llega a predicar que si usted busca a Dios se le van a acabar sus problemas, no le están predicando el evangelio, no le están diciendo la verdad. La realidad es que el Señor ocupa muchas de nuestras circunstancias en esta vida cotidiana para llevarnos a alcanzar sus propósitos y los objetivos que Él tiene en nosotros. Él ocupa muchas de nuestras circunstancias en la vida cotidiana, incluyendo problemas,
dificultades, enfermedades, escasez. El Señor ocupa muchas de esas circunstancias o todas esas circunstancias y las va encaminando para ir formando en nosotros el carácter que Él espera. Aún a personas que son rebeldes al llamado del Señor al arrepentimiento y a la fe, el Señor ocupa muchas circunstancias para hacerle entender que el Señor quiere que le sirva, que el Señor quiere que le siga, que el Señor quiere que le ame. Así como lo decía Charles Spurgeon en esta cita que le acabo de compartir, algunos de los siervos escogidos de Dios en la historia han experimentado momentos de grave desaliento y desesperación. Muchos de esos siervos en la Escritura han cargado con el peso de toda una carga de un pueblo. Y en ese pueblo personas rebeldes, personas rezongonas. Por ejemplo, el caso de Moisés. Les cito palabras de Moisés allá en el libro de Números, capítulo 11. Estas son palabras de Moisés a Dios. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? Escucha las palabras de Moisés. Son mis hijos, yo los parí. Los engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¡Wow! ¿A qué punto llegó Moisés? ¿A qué punto llegó Moisés de sentir la carga de un pueblo rebelde? Al punto de decirle, si es así como decidiste hacerlo, mejor dame muerte. Y yo no puedo soportar todo esto. O bien, por ejemplo, ya en el libro de Josué, capítulo 7, tras la derrota de Israel del pueblo de Jai, Josué dijo estas palabras: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué estaba viendo Josué? La derrota del pueblo y seguramente el pueblo lastimado y el dolido por todo eso, llevando su queja para con Dios diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué hiciste pasar todo este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Si les sigo platicando algunos otros ejemplos, nos acordamos de Elías, por ejemplo. Elías sabía que era lanzarse desde lo alto del éxito. Ustedes recuerdan el triunfo que el Señor le dio contra los profetas de Baal, ¿no? Que se dio hasta el lujo de hacer un poco de sarcasmo contra ellos cuando estaban ellos danzando para que su Dios respondiera, porque habían acordado ellos que quien hiciera encender el fuego en un altar que se había preparado, ese era el verdadero Dios. Y ahí estaban los profetas, los sacerdotes de Baal, bailando, danzando y haciendo cosas. Inclusive llegaron al punto de la desesperación que dice la Escritura que se sajaban, se cortaban para que su Dios les respondiera. Y ahí estaba Elías, me los imagino, pues llámele más fuerte. A lo mejor anda por ahí dando la vuelta y no los escucha. Haciendo un poco de sarcasmo el profeta Elías con estos hombres. Y el Señor le dio y le concedió la gloria. Dice la Escritura, nos narra la Escritura, que cuando le tocó a Elías orar a Dios, el Señor respondió y cayó fuego y encendió ese altar. Y ahí mismo Elías degolló a esos sacerdotes paganos. Vemos nosotros a Elías
lanzarse desde lo alto del éxito al pozo de la desesperación. Esa misma narración nos dice que después, inmediatamente de esto, Elías huyó, lleno de miedo, porque la reina Jezabel había prometido matarle. Había visto la gloria de Dios, había visto el poder de Dios, pero después fue huyendo de miedo a esconderse. Esta narración, si usted la quiere después buscar, Primera de Reyes capítulo 18. Ahí el profeta huyó al desierto por temor a Jezabel. Allí perdió la esperanza de vivir y también le expresó al Señor: basta ya, Señor Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Varios siervos del Señor se han encontrado en situaciones difíciles. Por ejemplo, en Isaías, enfrentando con la posibilidad de una muerte inminente, el rey piadoso Ezequías lloró implorándole al Señor. ¿Tú recuerdas la historia de Ezequías? El Señor le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. Y el rey Ezequías imploró al Señor. O si nos acordamos, por ejemplo, de Job, después de que todo su mundo se colapsara. ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Qué perdió Job? Todo. Todo. Y no solamente posesiones materiales, sus más queridas posesiones, hablando por ejemplo de sus hijos. Wow. Su mundo se colapsó. Y pareciera ser que Dios lo abandonó. Pareciera ser que Dios lo abandonó. A tal punto que Job maldijo el día que nació. ¿Cómo se encontraba Job? ¿Cómo se sentía Job? Y él también se quejó amargamente por la manera en que Dios lo trató. Job capítulo 9. Jeremías, por ejemplo, fue conocido como el profeta llorón, constantemente quejándose delante del Señor, constantemente llorando delante del Señor. Y por si esto fuera poco, hay alguien a quien la Escritura le llama varón de dolores. ¿Quién es? ¿Quién es? El Maestro, el Señor Jesús. Varón de dolores. Varios ejemplos de cómo hombres de Dios, hombres que aman a Dios, hombres que sirven a Dios, hombres que su deleite es el Señor, y sin embargo atraviesan situaciones difíciles, situaciones complicadas. Y algunos, cuando no entendemos correctamente lo que la Escritura nos enseña, nosotros podríamos pensar: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite? Si esta persona le sirve, si esta persona le ama, si esta persona, su vida es el Señor, ¿por qué el Señor permite que les vaya mal? ¿Por qué el Señor permite que sufran? ¿Por qué el Señor permite que le acontezca todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es amor? Dios es bueno, definitivamente. Y nadie pudiéramos, de los que hemos conocido al Señor, pudiéramos atrevernos a decir algo contrario a eso. Dios es bueno todo el tiempo. El asunto es que no siempre entendemos nosotros los propósitos del Señor. Y qué importante es que nosotros entendamos los propósitos del Señor. Capítulo 18, en la vida del apóstol Pablo, el Señor nos va a narrar, nos va a enseñar algo de esto. Y yo quisiera ya entrar de lleno a esta enseñanza. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos has permitido estar aquí, llegar aquí, Señor, estar juntos, porque es una bendición estar juntos, Señor. Y también es una bendición el que podamos aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos a aprender más de tu palabra y que este aprendizaje nos lleve a vivir para tu gloria, Señor, nos lleve a entenderte y conocerte, como dice el profeta, Señor,
y en esto podernos alabar, en esto podernos gloriarnos, Señor, en que te entendemos y que te conocemos. Esta es nuestra mayor gloria, Señor, entenderte y conocerte. Ayúdanos, Señor, a través de el estudio de este día. Háblanos, muéstranos al corazón tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, dame tu gracia, dame tu respaldo, Señor, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme, por favor, Hechos capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Del verso 1 al verso 5, Hechos capítulo número 18. Dice así: después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Las que viene narrando inmediatamente en el capítulo 17, Pablo en Atenas. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cómo le dije que se llama la enseñanza? Ayuda y ánimo de Dios para sus siervos. Pareciera ser, yo le decía, pareciera ser que en estos 5 versículos que acabamos de leer no se muestra algún momento en que este siervo, el apóstol, se encontrara en un momento difícil. Por lo menos estos 5 versículos no dicen nada de eso. Dice el versículo 1, estaba en Atenas, y de ahí se fue a Corinto, y llegando a Corinto se encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, es decir, se encontró un matrimonio que habían llegado recientemente de Roma, y dice que fue a ellos, los conoció, y como eran del mismo oficio, trabajó con ellos, se quedó con ellos y trabajó con ellos para hacer tiendas un tiempo. Además de eso, el apóstol discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y después dice el verso 5 que ahí le alcanzó Silas y Timoteo. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pareciera ser que en estos 5 versículos no hay un momento en que Lucas nos diga que Pablo estaba padeciendo algún tipo de aflicción, algún tipo de situación que lo tuviera desalentado. Sin embargo, como lo vamos a ver ahorita en el estudio, efectivamente así se encontraba. El apóstol Pablo no se pudo escapar de las garras del desaliento en todo su ministerio, en todo su trabajo. Y aquí en este capítulo 18, el apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, se encuentra en medio de un bajón, por decirlo de alguna manera, en su agotador ministerio. Él se encontraba cansado, agotado, afligido, desalentado. Si nosotros vamos haciendo un recuento, si nosotros vamos haciendo un recordatorio, porque acuérdese que esta es parte de la importancia de por qué debemos nosotros estudiar de manera expositiva, en su contexto, la palabra del Señor. Esto no es un momento aislado. El apóstol está en su segundo viaje misionero, como ya lo dijimos, y ya se encontró en diferentes situaciones. Ese segundo viaje misionero había sido muy arduo, muy cansado, muy difícil, muy trabajoso. Él estaba recorriendo Asia Menor.
Se nos dice en el capítulo 5 que había ido confirmando a las iglesias, ¿no? Capítulo 15, el apóstol iba confirmando a las iglesias. De ahí todos sus viajes, acuérdese, no había aviones, ¿no? Él no tenía la dicha como Dante Gebel de viajar en jet privado, ¿no? Él no podía. Sus viajes eran cansados, sus viajes eran peligrosos. Él había tenido que atravesar el mar Egeo hasta llegar a la tierra de Grecia. ¿Recuerdan ese momento en que él se dirigía a cierto lugar? Y el Espíritu Santo le prohibió ir hacia allá, y después le da una visión de noche de un varón macedonio y le dice: pasa acá y ayúdanos. De tal manera que el apóstol y los demás misioneros se dirigen hacia Macedonia, llegan a tierras griegas. Y ahí en las tierras griegas nos encontramos con diferente situación, ¿no? ¿A quién se encontró primero? ¿A quién le predicó primero llegando a tierras griegas? A una mujer llamada Lidia, ¿no? Pero no solamente el trabajo fue con Lidia, dice que en el camino al lugar de oración todos los días se encontraba una muchacha que le perturbaba, porque esta muchacha los perseguía y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, y todos los días, hasta que eso fastidió al apóstol y le reprendió y la liberó del espíritu endemoniado. Sanó a una muchacha de ahí, allá en la ciudad de Filipos. Eso provocó, ¿qué provocó? Enojo en la población, principalmente en los dueños de esa esclava, de esa muchacha, que les producía ganancias económicas. Los apresaron, los encarcelaron, los azotaron. Hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura y la leemos así de corridito y vamos leyendo, muchas cosas pasamos nosotros de largo. Se nos hace fácil nomás leerlo, pero el apóstol no solamente lo vivió así de pasadita, hermano. El apóstol vivió el estrés de que se le amotinara a la gente. El apóstol vivió el estrés de que lo apresaran, de que lo empujaran, de que se lo llevaran a empujones ahí al centro y a la plaza de la ciudad, de que le hicieran un juicio injusto, de que mucha gente pagana, enardecida, enojada, le estuvieran diciendo de cosas y después decidieran azotarlos. Y los azotes no fueron jalones de orejas, hermanos, no fueron coscorrones. Realmente los lastimaron. Fueron encarcelados, fueron azotados, y después de ser liberados mediante un devastador terremoto, ¿te acuerdas ahí en Filipos? Hermanos, ahora el 19 de febrero, muchos nada más con el escuchar la alarma del teléfono del simulacro, luego se estresaron, nada más con la alarma del simulacro. Él tuvo que vivir todo el desastre. Lo vio, lo vivió. Y después de eso se le obligó a salir de la ciudad, a huir de la ciudad. El capítulo 17 nos narra que de ahí se fue a Tesalónica, donde su ministerio pudiera ser que el Señor le dio un descanso, porque su ministerio disfrutó un gran éxito allá en Tesalónica. Le fue bien, el Señor lo ayudó, el Señor lo bendijo. Pero después lo persiguieron y esa persecución lo forzó a huir a Berea, capítulo 17, verso 10, donde muchos también respondieron a su predicación y esa enseñanza. Pero después de eso, de ahí de Berea, él llega a Tesalónica, y allí de Tesalónica él se ve obligado a escapar porque estaba en peligro. Vamos haciendo el recuento, hermanos. O sea, vamos haciendo el recuento de todo lo que un ser humano, porque el hecho de que el apóstol Pablo sea el apóstol Pablo, no le quita ser humano, no le quita el sentir, no le quita el cansarse. Y todo esto lo vivió después de haber sido azotado, hermanos. O sea, el dolor de la espalda, el estrés
vivido, el estrés postraumático vivido, hermanos, porque el apóstol Pablo también está sujeto a ese tipo de sensaciones y sentimientos, estrés. Definitivamente, es humano. Y ahorita en sus propias palabras lo vamos a leer. Después de todo esto, de ahí de Tesalónica, él tiene que escapar de nuevo porque otra vez estaba en peligro. Y la escritura nos dice que llega sin compañía, llega solo a la ciudad de Atenas, una ciudad desconocida, totalmente desconocida. Llega a la ciudad de Atenas, donde en gran parte la gente hizo caso omiso a su brillante discurso. No podemos nosotros negar, los que apreciamos la escritura, los que apreciamos a Dios, nos asombramos con el discurso del apóstol Pablo, dado en este lugar en Atenas. Qué hermoso discurso, qué hermoso discurso. Yo no sé a cuántos aquí, amados hermanos, hermanas, les ha pasado, yo no sé a cuántos les ha pasado, que te encuentras una persona a la que le quieres compartir, a la que le compartes y tú dices, me dio gracia el Señor, o sea, le pude hablar, pero re bonito, o sea, las palabras fluían así bien bonito y yo le dije de esto y del otro y de la fe y del arrepentimiento y de Jesús y del Señor, yo le pude hablar. Pero después resulta que la persona a la que le estabas hablando así bien bonito me dice, sí, bueno, está bien, bueno, gracias, ya me voy porque tengo cosas que hacer. Fíjese que quedó de pasar el señor de los quesos en mi casa, entonces ya me tengo que ir a recibir el queso. Y tú dices, ¿no me oyó? Todo lo que le dije, ¿no me oyó? La manera en que le expliqué, que hasta yo mismo me sorprendí otro poquito y yo mismo me vuelvo a convertir, nada más de oírme. ¿No me oyó? Bueno, el apóstol Pablo dio uno de esos discursos ahí en Atenas. Pareciera ser que la gente le escuchó, pero era gente que solamente tenía comezón de oír, porque era gente interesada en oír de nuevas revelaciones, nuevos dioses, pero no interesados en su alma, no interesados en el verdadero Dios, como nos encontramos mucha gente en estos días. Mucha gente. El apóstol quiso defender el evangelio y tuvo poco fruto. Bien, quiero mostrarle un mapa para ubicarnos. Este es un mapa del segundo. A lo mejor le estoy haciendo un spoiler por esto, pero bueno, esto es lo que ya vimos en todos estos estudios, ¿no? Esto es todo lo que ya hemos estudiado, el momento en que el Espíritu le prohíbe ir para acá y entonces mediante una visión le dice que vaya a Macedonia. Esta es la tierra de Macedonia, Grecia, aquí está Filipos, Tesalónica, Berea, y la semana pasada nos encontrábamos aquí en Atenas. El día de hoy, el apóstol Pablo llega a Corinto. La distancia de aquí a acá, más o menos 85 kilómetros de distancia. No muy lejos para los que tenemos vehículo, ¿no? 85 kilómetros en un vehículo, si manejan algunos hermanos que conozco de aquí de esta congregación, rapidito llegan ahí. Pero en las condiciones del apóstol no era un viaje sencillo, y más en esas situaciones, hermanos. Podemos imaginar en la humanidad del apóstol el haber compartido un mensaje, pero la gente no lo escuchó. La gente no la recibió. Bien, en la época del apóstol Pablo, la ciudad de Corinto, yo quiero pedirte que tengas en tu mente toda esta recapitulación que te acabo de hacer y todos los padecimientos que este hombre llamado Pablo había tenido y había atravesado. Tenlos en tu mente. ¿Por qué? Porque la llegada del apóstol a esta ciudad llamada Corinto también tiene sus particularidades. Esta ciudad de Corinto había reemplazado a Atenas
como el principal centro político y comercial de Grecia. Para ese momento, para el tiempo del apóstol Pablo, Corinto había reemplazado a la ciudad de Atenas. Se había convertido en el principal centro político y comercial de Grecia. Esta urbe de Corinto gozaba de una ubicación estratégica en el istmo, es decir, tenía un puerto, esta parte de aquí, tenía un puerto que conectaba con el resto de Grecia. Como centro comercial, Corinto era cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? La gran parte de la población que vivía en este lugar llamado Corinto eran de otros lugares que habían llegado a radicar ahí, ya sea de manera permanente o por algún tiempo. Estas personas eran marineros, comerciantes, funcionarios gubernamentales, entre otras personas. Todas estas características que te acabo de decir de Corinto daban como resultado que Corinto se convirtió en una de las ciudades más pervertidas de la antigüedad. De las ciudades más pervertidas de la antigüedad. Una representación de esta ciudad, más o menos la podemos mirar así, ¿no? Más o menos. Y ahorita te voy a comentar de esto te voy a mostrar otra diapositiva, porque aquí en la Acrópolis se encontraba el templo de la diosa Afrodita. Para los griegos, la diosa del amor. Esta es una foto más reciente. La otra era habían tratado de recrearla, ¿no? Pero actualmente la encontramos así en ruinas. Corinto era una ciudad incluso mucho más malvada que otras ciudades más grandes del imperio en este mismo periodo. Todas esas características que yo te comenté ahorita hacían que Corinto se haya convertido en esa ciudad malvada y pervertida. Y llegó a tal punto la maldad y la perversión de Corinto que inclusive el término corintio llegó a significar libertino, promiscuo, inmoral. A los inmorales de aquel tiempo, la gente había acuñado el término, ese es un corintio. No propiamente por ser de la ciudad, sino por participar de las maldades y las perversiones de esa ciudad. Cuando las personas hablaban de practicar la prostitución, por ejemplo, las personas usaban el término, corintianizar. Fueron a corintianizar, se estaban prostituyendo las mujeres. Corinthians, por ejemplo, era un término que significaba fornicario. O cuando esta palabra la aplicaban a una muchacha, significaba cortesana, una mujer de la vida inmoral. Así de corrompido estaba este lugar. Y es que sucede que cada día, cada noche, en este templo se congregaban 1000 mujeres, 1000 sacerdotisas del templo, que eran mujeres inmorales, prostitutas rituales, que bajaban a la ciudad cada día, cada noche, para ejercer su oficio. Así era la situación y la condición de este lugar llamado Corinto. Mucha perversión en esa ciudad. Mucha maldad. Y esto hacía un agudo contraste en comparación con el centro intelectual y cultural que era Atenas, ¿no? Allí en ese lugar, Pablo se reunió con los pensadores, con los filósofos, con los estudiosos, con los epicúreos. Aquí no. Aquí estaban los inmorales, los perdidos.
inmoralidad era lo que había en Corinto. Este lugar, sin lugar a dudas, era una ciudad bulliciosa, dice un comentarista, donde solamente los rudos lograban sobrevivir. Así estaba la ciudad. A este lugar estaba llegando el apóstol. A este lugar estaba llegando el apóstol. Cuando el apóstol llegó a este lugar, amados, él sintió un gran desánimo. Te lo voy a leer ahorita, por ejemplo, si me acompañas a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, acompáñame en tu Biblia. Porque por gracia de Dios se levantó allá una iglesia. Y después de un tiempo de reflexionar, el apóstol en su estadía allá en aquel tiempo, él les dijo estas palabras. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Como que después del tiempo, ya ha pasado el tiempo, el apóstol le escribe por algunas situaciones a la iglesia que estaba en ese lugar y él les abre su corazón y les confiesa cómo se sintió en aquellos días donde acababa de llegar a ese lugar donde encontró toda esta situación, donde miró toda esta inmoralidad. Después de un arduo viaje, después de todas las circunstancias que él había pasado, ya se encuentra en esa situación y aquí abre su corazón y le dice: estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. El estado mental del apóstol cuando llegó por primera vez a la ciudad no era el mejor. Hablando en el aspecto físico, hablando en el aspecto espiritual, claro que sí, el apóstol se encontraba desgastado. El apóstol se encontraba en un bajón espiritual, desanimado. Él también habló de su sufrimiento en la primera carta a los tesalonicenses, que él escribe desde Corinto. Si me acompañas en tu Biblia, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 3. Dice así el verso número 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esta carta a los tesalonicenses, el apóstol lo escribió estando en Corinto. Y él está diciendo que al mirar y considerar la fe de los tesalonicenses, él se sentía bendecido, él se sentía confortado en medio de su necesidad, de toda su necesidad y aflicción. Él estaba diciendo que ese tiempo que estaba allí en Corinto, él estaba en aflicción, él estaba en necesidad. Definitivamente todo lo que él ya había vivido, todo lo que él había transcurrido, había mermado su fuerza, había mermado su salud, había mermado su ánimo, había mermado inclusive a lo mejor hasta su fe. Y él les dice, aquí en Corinto, en medio de aflicción y mucha necesidad, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La fe de esos hermanos en Tesalónica fue una luz de esperanza en medio de la oscuridad de Pablo. Y vaya que sí. Vamos a ver qué aspectos en la gracia del Señor Dios mismo pone para animar y bendecir a sus siervos. De eso se trata la enseñanza. No la vamos a terminar toda el día de hoy, vamos a continuar, pero hoy quiero darte por lo menos una de ellas. Una de esas formas en las que el Señor ayuda a sus siervos a levantarlos en medio del desánimo, en medio de la incertidumbre, en medio del cansancio y la fatiga espiritual, anímica.
porque seguramente este siervo, además de su desánimo, tal vez había estado físicamente enfermo, quizá por los efectos prolongados del maltrato que había recibido allá en Filipos. No olvidemos, hermanos, que la debilidad física muchas veces agrava aún más la debilidad espiritual, el desaliento. Este es el vehículo que el Señor nos concedió para servirle, para ayudarle. Por eso es importante que también cuidemos de Él, que cuidemos de nuestra salud, que cuidemos de nuestro cuerpo, porque es el vehículo que el Señor nos ha provisto para poderle servir como instrumentos de justicia. Vemos entonces todas las circunstancias que estaba viviendo el apóstol, difíciles. ¿Cómo se encontraba él anímicamente? Sin embargo, tal como lo dice la segunda carta a los Corintios, el Dios de toda consolación que consuela a los humildes, no dejó al apóstol Pablo en esa condición de oprimido. Y el Señor mismo, y aquí es donde yo quiero darle la gloria al Señor, porque el Señor mismo animó a su siervo en apuros a través de 4 medios que vamos a ver aquí en el mismo capítulo 18, por eso le digo que no lo vamos a acabar hoy, ya ocupé algo de mi tiempo, entonces no lo vamos a ver todo hoy, pero sí quiero ver uno de esos medios que el Señor ocupa para bendecir, para animar a los siervos que se encuentran en una condición como esta, a decir, la compañía de los amigos, que es lo que inmediatamente viene en estos versículos que acabamos de leer hasta el versículo 5. La compañía de los amigos, de los verdaderos amigos en Cristo, hermanos, es una forma en la que el Señor alivia muchas veces el desánimo que hay en los que sirven al Señor. Definitivamente no solamente para los servidores, para los ministros, para cualquier creyente, hermanos, la comunión con los hermanos es un medio de gracia provisto por el Señor para sacarnos adelante en medio de situaciones difíciles, en medio de aflicciones. Son bendiciones a las que cualquier siervo deprimido del Señor se puede aferrar en busca del ánimo. Acompáñenme, leemos estos versículos, capítulo 18, verso 2, a la primera parte del versículo 5. Dice: y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, hasta ahí vamos a leer. Porque aquí vamos a ver en estos versículos, vemos cómo la lucha del apóstol se hizo más intensa, porque esa lucha debió soportarla solo. Había dejado a sus compañeros de milicia, había dejado a los demás misioneros que venían con él, y llegó a Atenas solo y llegó a Corinto solo. Se encontraba solo, hermanos. En medio de toda esta situación desconocida para él, en una población desconocida para él, un auditorio desconocido para él, en circunstancias que ya venía de él de un desgaste físico, mental, anímico, espiritual seguramente, llegó solo y él tuvo que soportar y lidiar con esto solo. El día de hoy, hermanos, el día de hoy te encuentras afligido, te encuentras triste y agarras el teléfono y le echas una llamada a uno de los hermanos. O le echas un WhatsApp, ¿no? Escribes y le dices: hermano, ora por mí porque me siento así. O le pones un mensaje de audio de voz y le dices: hermano, fíjate que pues te quiero comentar que me siento así, me siento triste, por favor, ora por mí. Y ya te regresa el audio el hermano y te dice: pues hermano querido, échale ganas, mira, estamos orando por ti. Va. ¡Wow! Esto no lo tenía el apóstol. Eso no lo tenía el apóstol. Oye, bro, Silas, ora por mí, hermano. Hermanito Timoteo. No, solo, completamente solo en una tierra desconocida. Dice
la primera parte del versículo 5 que Silas y Timoteo estaban en Macedonia. Y Dios sabía que el apóstol necesitaba a alguien más que le ayudara a llevar la formidable carga que tenía. ¿Y sabes qué hizo? Movió un matrimonio piadoso que estaba en Roma. Movió un matrimonio piadoso que estaba en Roma. Y Pablo halló esa compañía que necesitaba con desesperación en un judío llamado Aquila y su esposa llamada Priscila. La Escritura no dice que este matrimonio fuera fruto de la predicación del apóstol Pablo. De hecho, nos da a entender que ellos ya eran convertidos. Para ese tiempo ya había iglesia en Roma. Y ellos venían de allá y muy probablemente ellos allá habían conocido de Cristo. Era un matrimonio ya convertido. El Señor le envió unos hermanos en la fe para ser sus amigos. Allí en Corinto, el apóstol se unió primero con este equipo de hermanos, marido y mujer, que llegaron a ser dos de sus amigos más cercanos, que inclusive nos dice la carta a los romanos, que inclusive ellos llegaron a arriesgar la vida por el apóstol. No hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por otro, ¿no? Palabras del Señor Jesús. Y con esto este matrimonio le demostraron su amor y su amistad al apóstol. Con esto te quiero decir que fueron verdaderos amigos los que el Señor le envió al apóstol para sobrellevar esta carga tan pesada que en este momento de su vida el apóstol estaba llevando. Hermanos, sí, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que pudiéramos decir nosotros incansable apóstol Pablo, para este momento se encontraba débil, con gran temor, con gran aflicción, con gran desánimo. ¿Y sabes qué es lo que hizo el Señor para ayudar a este siervo suyo? Le envió dos amigos que le ayudaran a llevar la carga. Dos amigos que le ayudaran a llevar la carga. Hermanos, todos nosotros los creyentes necesitamos verdaderos amigos en Cristo. El Señor nos hizo seres así, sociales y necesitados de otros hermanos. Esa es una de las grandes razones de por qué la comunión entre hermanos y la comunidad de la iglesia y de la congregación es muy importante para la vida de los cristianos, hermanos. O sea, es importante entender es importante que nosotros entendamos cómo Dios nos diseñó. Y la manera en que nos diseñó es que nosotros dependemos de otros. Ya lo he dicho otras ocasiones, en la Biblia no existe la versión cristianos tipo llanero solitario. No existe. Aún más adelante vemos a un hombre llamado Apolos, que el Señor en su gracia y en su soberanía encaminó todo para que Apolos se uniera a este equipo. No podía andar por ahí de llanero solitario. Nos unió. Dios nos hizo con esa necesidad. Dios nos hizo con la necesidad de estar en familia, de estar en comunión, de estar unidos, de estar con verdaderos amigos que te aprecien, que te ayuden, que te edifiquen, que aligeren tu carga cuando tu carga es pesada. Necesitamos amigos de esos. Todos nosotros, hermanos, necesitamos amigos de esos. Pero no solamente es para que nosotros digamos, Señor, pues a ver a qué horas me mandas unos amigos de esos. Nosotros mismos, el que quiera tener amigos, ha de mostrarse amigo. Necesitamos amigos, hermanos. Y aquí el Señor le envió esta bendición al apóstol. Ellos habían venido de Roma, seguramente ya existía una iglesia ahí, y no figura entre los corintios conversos, ya sea en este capítulo o en otro lugar del Nuevo Testamento. Seguramente este matrimonio se había convertido allá en Roma. Y como lo dije y lo dice el mismo apóstol allí en 2 Corintios, el Dios de toda consolación suplió la necesidad de compañía de este desanimado siervo, no solo proveyéndole dos nuevos amigos, sino también le devolvió a los que ya tenía. Andaba por allá Silas y Timoteo, y dice el verso 5 que llegaron después de andar en Macedonia. Qué alivio
para la vida de este siervo. Amigos, hermanos, amigos, tan necesitados para cada uno de nosotros. El poder sustentador del compañerismo cristiano es una gran bendición, hermanos, y está a nuestro alcance. Si dejamos a un lado egoísmo, si dejamos de pensar solamente en nosotros, si dejamos a un lado malicias y de verdad nos entregamos con benignidad a ser amigos, hermanos. Para eso el Señor nos puso en un lugar como este, para eso nos congregó, para que aquí nos veamos como familia. Aquí no es un sindicato, aquí no es un partido político. Esta es la familia de Dios. Eso es la iglesia, la familia del Señor, los hijos de Dios. Y el Señor sabe que aquí todos somos diferentes. Aquí todos somos diferentes, con gustos diferentes, con maneras de pensar diferentes, con situaciones diferentes, con modos de pensar diferentes, con gustos diferentes. Y con toda la intención el Señor nos puso así para que nosotros nos vayamos desarrollando en benignidad, en paciencia, en amor, en sufrir el agravio. Es aquí donde nosotros podemos aprender a sufrir el agravio del otro. Es aquí, hermanos, donde nosotros aprendemos a eso. Es aquí donde nosotros podemos aprender a anteponer la necesidad del hermano antes que la mía. Es aquí donde nosotros podemos aprender a ser benignos, hermanos. Es aquí. Y con toda la intención el Señor nos congregó aquí, para que aquí desarrollemos todo eso. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil de desánimo, de tristeza, y ya sea que nos aislemos por autocompasión o por egoísmo, en medio de esas dificultades, las Escrituras señalan claramente la necesidad de la unión cristiana, de la amistad entre creyentes. El ser humano tiene esa tendencia, hermanos. El ser humano tiene esa tendencia, que cuando se encuentra en una situación difícil, en una situación de necesidad, se aísla. Y más, y escúchame esto que te voy a decir, y más los varones. Los varones tenemos todavía mayor tendencia que las hermanas, que en medio de una situación difícil nos aislamos. Porque cuando nos abrimos, nos sentimos vulnerables. Y ningún varón se quiere sentir vulnerable. Por eso nos cuesta abrirnos. Por eso nos cuesta hablar. Por eso nos cuesta decir qué necesidad tenemos, cómo nos sentimos. Porque al varón por naturaleza no le gusta sentirse vulnerable. Pues ¿cómo? Si eres el protector. Si eres el que tiene que ser fuerte. Ante la familia, el que tiene que ser fuerte es el padre de familia. Y por eso casi no le gusta hablar de sus sentimientos, de cómo se siente, de cómo se encuentra, porque no se quiere mostrar vulnerable. Ahora, eso multiplícalo por algo más cuando se trata de un ministro. ¿Cómo yo les voy a decir que me encuentro desanimado? Pues si no se supone que soy el que tiene que animarlos. ¿Cómo yo les voy a decir que en este momento me siento falto de fe? ¿No se supone que soy yo el que los tiene que animar a la fe? Pero esa es nuestra naturaleza. Y los verdaderos amigos, qué importantes son en momentos como estos. Qué importantes son tener amigos, que la Escritura dice que muchas veces son todavía mejor que un hermano, hablando de un hermano carnal. Un amigo en Cristo, un amigo que te escucha, un amigo que te entiende, un amigo que va a orar por ti, un amigo que no te va a juzgar y que no te va a criticar, sino te va a ayudar. El compañerismo con otros creyentes, hermanos, fortalece nuestro camino, nos acerca al Salvador
y pone en perspectiva las luchas mundanas. Este vínculo, hermanos, este vínculo con el cuerpo de Cristo sostuvo a Pablo en sus momentos más oscuros. Y este es un ejemplo que el Señor dejó para cada uno de nosotros. Seamos amigos, busquemos amigos dentro del cuerpo de Cristo. Seamos intencionales en crear verdaderas amistades. No te digo que te conviertas en el amigo de todos los niños, ¿no? En el amigo de todos, pero el Señor sí tuvo su círculo de amistad. Ten tu círculo de amistad, de los más cercanos, de los más íntimos. No es pecado. No es pecado tener a tus más íntimos. El mismo Señor Jesús los tuvo. El mismo apóstol Pablo los tuvo. A sus más cercanos y a sus más íntimos. Es muy necesario, de hecho. No es pecado, es muy necesario, porque este vínculo con el cuerpo de Cristo sostuvo a Pablo en sus momentos más oscuros. Y quiero terminar con esta frase de J.C. Ryle acerca de este tema. Él tenía razón al afirmar: la amistad reduce a la mitad nuestros problemas y duplica nuestra energía. Este hombre, Ryle, un hombre muy usado por Dios, sus escritos me bendicen, me sorprenden, y él dijo estas palabras: la amistad cristiana reduce a la mitad nuestros problemas y duplica nuestra alegría. Hermanos, seamos amigos. Busquemos de manera intencional verdaderas amistades piadosas que nos impulsen, que nos empujen, que edifiquen. Mutuamente que nos edifiquemos, mutuamente que nos consolemos, mutuamente que nos ayudemos. Seamos verdaderamente amigos. Busquemos ser amigos, pero también busquemos amigos de entre nuestros hermanos. Esto fue una bendición, un medio de gracia que el Señor de Pablo, el Dios de Pablo, le envió en uno de sus momentos más oscuros y difíciles: la amistad entre creyentes. Amén. Vamos a orar. Señor, de lo que podemos aprender y entender hoy es: como humanos, seguido nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, de desaliento, de cansancio y fatiga, a lo mejor hasta espiritual, Señor. El gran profeta Elías, aquel que constantemente decía estas palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy, un día se quiso morir, desalentado, desanimado y lleno de temor. El gran apóstol Pablo dijo: lleno de muchos temores y aflicciones. Pues cómo no, si era humano también. Señor, y tú le enviaste amigos para consolarlo. Tú le enviaste amigos para confortarlo. Ayúdanos a apreciar esto, Señor. Ayúdanos a aprender esto, Señor. No somos seres solitarios, ni nos creaste con esa característica. Ayúdanos a apreciar esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.